empezamos nuevo tema y ahí vamos a ver la evolución de las especies, las distintas pruebas de la evolución y cómo se ha ido estudiando la misma. Lo primero que vamos a ver son cuáles son las pruebas que defienden que ha habido una evolución de especies desde el origen de la Tierra hasta la actualidad. Entonces, actualmente lo que se sabe es que las especies que habitan la Tierra han surgido a partir de otras especies ya preexistentes. Y esta certeza nos las aportan las pruebas de la evolución. Estas pruebas son, la primera de ellas, las pruebas anatómicas, es decir, lo que se denomina anatomía comparada. ¿Qué nos dice? Que si dos especies han compartido un antepasado común, también van a compartir otros órganos. ¿Qué órganos pueden ser estos? Pues son los órganos homólogos o análogos. Diferencias. Si hablamos de órganos homólogos entre distintas especies, son órganos que se parecen y que muestran semejanzas que permiten establecer relaciones de parentesco entre ellas. ¿Vale? Esto sería un órgano homólogo, es decir, las extremidades de las distintas especies. Si miramos aquí, estos órganos homólogos es la estructura de la extremidad de las extremidades de los mamíferos. La estructura de las extremidades de los mamíferos es igual en todos ellos. ¿Qué nos demuestra esto? Que todos los mamíferos procedemos de un antepasado común, que debía tener una extremidad con una organización muy parecida a esta. Esto es lo que se denomina la divergencia adaptativa, es decir, órganos con un origen común que se van a ir diferenciando al adquirir funciones diferentes, es decir, a medida que va evolucionando la especie. Y luego tenemos, por el contrario, los órganos análogos, ¿vale? Que son órganos que se parecen, es decir, que superficialmente parecen indicar que hay un parentesco, pero no lo hay. Son el resultado de lo que se denomina una convergencia adaptativa, es decir, dos estructuras diferentes que van a adquirir la misma forma para realizar la misma función, como por ejemplo las aletas de un tiburón y un delfín. Se parecen, pero no tienen un antepasado común, como por ejemplo también tenemos aquí las alas de los murciélagos o los insectos. Se parecen, pero no vienen de un antepasado común. Esto ocurre solo en los órganos homólogos. Y finalmente tenemos un tercer tipo de órganos, que son los conocidos como órganos vestigiales, que ya hemos hablado de ellos en otros cursos. Son órganos que posee una especie, pero que debido a la evolución que ha mantenido esta, ya o se hacen más pequeños o no se utilizan. En el caso nuestro, en el caso del Homo sapiens, la característica o el órgano más característico es el apéndice. Es una parte del ciego que se utilizaba sobre todo para la digestión de vegetales, cuando éramos 100% nos alimentábamos de vegetales, pero en la actualidad no es así, y a medida que ha ido evolucionando el Homo sapiens sapiens como cazador-recolector con alimentación mixta, este apéndice se ha ido haciendo más pequeño y en la actualidad ya no funciona. Las siguientes pruebas que vamos a ver son las pruebas paleontológicas. Esto es sobre todo el estudio de los fósiles. Recuerdo que los fósiles son evidencias de que en el pasado existieron especies que no han perdurado hasta nuestros días. En ellos es fácil observar que especies más antiguas son muy diferentes a las actuales, mientras que las especies más modernas, más recientes, tienen similitudes. Estudiando los fósiles y estudiando la paleontología de los fósiles, podemos ordenar y podemos generar series filogenéticas. ¿Qué es esto? Pues son variaciones morfológicas que se han sucedido a lo largo del tiempo en especies parecidas, poniendo de manifiesto el proceso evolutivo. En el ejemplo tenemos la evolución de los caballos. Empezamos estudiando los fósiles que tenía el caballo hace 50 millones de años, sigue evolucionando a 30 millones de años, 15 millones de años, 7 millones de años y a la actualidad. Y podemos observar cómo va evolucionando
la extremidad anterior, hasta lo que conocemos en la actualidad. También podemos observar formas intermedias, que son fósiles que muestran las características de dos especies que actualmente se clasifican en grupos diferentes, es decir, lo que se denomina fósil intermedio. ¿Qué sería este fósil intermedio? Los antecesores comunes de esas especies. Un ejemplo, el Tiktaalik. Ese pez que tenéis ahí es un pez que tiene aletas que les permiten salir del agua, es decir, sería el eslabón que hay entre los peces y el resto de vertebrados que se desarrollaron a raíz de estos peces que salieron del agua. Aunque la mayoría de las especies actuales muestran grandes cambios en su morfología con respecto a los ancestros, algunas son similares a las que poblaron la Tierra hace millones de años. Es decir, que actualmente tenemos especies que se parecen mucho a las que vivieron hace millones de años. Son el jingo, la araucaria, el celacanto o el cangrejo herradura. Las siguientes pruebas serían las pruebas bioquímicas, el estudio de la bioquímica de las moléculas. ¿Por qué? Porque todos los seres vivos del planeta comparten los mismos tipos de moléculas: agua, glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, esas moléculas que permiten la vida, tanto en la organización de su estructura como en los procesos vitales. ¿Qué explicación tiene? Pues la explicación es que tenemos un origen común a partir de un antecesor único, porque si no, no podríamos tener el mismo tipo de moléculas tanto para la estructura de las mismas como para el proceso vital. Entre las evidencias bioquímicas destaca la similitud molecular entre proteínas o ácidos nucleicos de los diferentes organismos. Cuanto más grande es la similitud, cuanto más se parecen, mayor parentesco evolutivo entre las especies estudiadas podemos tener. Un ejemplo de ello sería, por ejemplo, el citocromo. Y finalmente tenemos los estudios embriológicos, las pruebas embriológicas, que se basan en el estudio del desarrollo embrionario de los seres vivos. Cuantas más semejanzas existan al comparar cada una de las fases del desarrollo embrionario de dos especies, más cercana será su relación filogenética. Como veis aquí en la imagen, en el desarrollo embrionario de una especie, en este caso tenemos 4, el Homo sapiens, los conejos, la perdiz y un salmón, en ese desarrollo embrionario van a aparecer órganos que no aparecen en el adulto, pero sí aparecen en otras especies relacionadas filogenéticamente, como por ejemplo la cola o las hendiduras branquiales en humanos. Es decir, que si nos damos cuenta y nos fijamos en el desarrollo embrionario de los humanos, en 2 estados vamos a encontrar cola y vamos a encontrar branquias, que luego desaparecerán, ¿vale? La cola generará el coxis y las branquias se cerrarán y se transformarán. Esto nos indica que tenemos relación filogenética con otras especies. Gracias a estas similitudes, los científicos enunciaron la ley biogenética, que nos dice que los embriones de los animales tienden a reproducir estados de desarrollo que se parecen a los embriones de sus antecesores. Y ya por último, las pruebas biogeográficas, en la que analizan la deriva continental, que es el movimiento de los continentes desde que estaban todos juntos hasta la actualidad, y analizan los cambios geográficos y nos dicen que tienen influencia sobre los procesos evolutivos. Por ejemplo, seres que ocupan territorios que se separaron hace 200 millones de años tienen grandes diferencias, pero seres que habitan territorios que se separaron recientemente, por ejemplo hace 50 millones de años, son mucho más parecidos. Recordad que estamos hablando en tiempo geológico. 50 millones de años en tiempo geológico es muy poco tiempo. ¿Esto qué confirma? Que las especies emparentadas se desarrollan en lugares muy cercanos y además descienden de un ancestro común, mientras que el aislamiento geográfico favorece la evolución.
Un ejemplo lo tenemos aquí en las aves corredoras, el neandú, la avestruz, el emú y el casuario. Estas aves solo las encontramos en el hemisferio sur. Entonces, ¿qué idea nos puede dar esto? Que cuando los continentes estaban unidos tendrían un ancestro común y a medida que los continentes se fueron separando, cada una de las especies fue evolucionando por sí mismas, como nos indica esta imagen.